Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Dominical en este domingo 8 de marzo, tercer mes ya de nuestro año 2026. Y hoy en este tercer domingo también del tiempo de Cuaresma, la palabra del Señor viene con el tema de continuidad, ciertamente, con los domingos anteriores. Que en el primer domingo de Cuaresma fueron sobre las tentaciones. En el segundo domingo pasado, el 1 de marzo, se nos presentó a Jesús que se transfigura, es decir, nosotros en este caminar cristiano ya ni transfigurar, ya cambiar, tenemos que ser mejores, tenemos que sobre todo apuntar al objetivo esencial de lo que Dios nos pide, así como Él nos creó. Y caminar hacia nuestro objetivo de felicidad, de resurrección. Y hoy, queridos amigos, es el tercer domingo de Cuaresma. Estamos escuchando la primera lectura desde el libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidín, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: danos agua para que podamos beber. Moisés le respondió: ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés: pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti allá sobre la roca, en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Queridos amigos, y este es el tercer domingo de Cuaresma. Quiere decir que os falta la confianza en el Señor. Ciertamente. Y muchas veces preferimos y nos vamos detrás de brujos, detrás de médico, médica. ¿Por qué? Y porque desconfiamos de Dios. No somos capaces entonces de llevar adelante los sufrimientos, las pruebas, todo lo que nos va sucediendo en nuestra propia vida, queridos amigos. Así es que hoy, en este tercer domingo de Cuaresma. En primer lugar, esa importancia de la fe, por lo tanto. Fe quiere decir creer. Y creer, amén, en hebreo quiere decir adherirse. Decimos nosotros en la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre se realiza en nuestra vida. En etapas. Aquí es muy interesante también porque nos dice que toda la comunidad de los israelitas partió del desierto. Imagínense, estamos en el desierto. Esto es
un lugar, no tanto geográfico, queridos amigos, sino que es un lugar más bien espiritual para nosotros. Es una manera de decir. Nos encontramos en el desierto no tiene agua, el desierto está sediento. Parte del desierto, de nuestra propia sequedad. Pero vamos hacia dónde? Vamos avanzando hacia un lugar donde nosotros podamos encontrar nuestra propia realización. Pero atención, primero que vamos en etapas por una parte. Vamos avanzando en etapas. De una primera, entonces ya conseguí pamala yande ya y botá. La relación con Dios verdaderamente es, queridos amigos, una relación siempre de conversión continua. Es decir, que ñandé ya gendutas y de yarañe en una forma continua, en una forma de etapas que nos va llamando de acuerdo también a nuestro camino espiritual. Y en la medida en que nosotros entendemos eso, queridos amigos, vamos a abrirnos a esa gracia de Dios. Pero sabiendo, escuchen bien, y sobre todo esto es para muchas personas que algunas veces, queridos amigos, ñandeñimo, a que todo ya tenemos que recibir de una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces, ñande yara, o me anache una vez para siempre, pues ya seré sara, y mayubi. A conseguir malaicotea, entonces no. La vida cristiana es una vida de crecimiento continuo. La vida cristiana es una escucha continua de la palabra de Dios. Entonces la etapa es importante. Pero, queridos amigos, nos está diciendo que en este caminar también encontramos situaciones difíciles. Dice que ellos van caminando pero no tenían agua para beber. ¿Qué hacemos? Esta es la dificultad. Pero sin embargo, ¿cómo nosotros reaccionamos? Y aquí nos da el ejemplo. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron, danos agua para que podamos beber. Danos agua. Y Moisés ve. Pero Moisés entonces enseguida les dice, ¿verdad? ¿Por qué me acusan a mí? ¿Por qué le están provocando al Señor? Es el Señor, ¿verdad? El que guía nuestros pasos, no soy yo. Y entonces le estoy mostrando el camino por etapas para llegar a Dios, para llegar a la tierra prometida. Pero ¿por qué me están acusando si yo simplemente soy un profeta que está anunciando la palabra de Dios? Llegó a ver, esa caja, PM la tape, ¿verdad? Y eso es lo que siempre sucede, ¿verdad? Nosotros, yo recuerdo ahí en Cacupé hace poco cuando los obispos sacaron todo este documento que nos sirve para este año 2026 justamente, ¿verdad? Sobre el bien común. Entonces los acusajes, coño, de política, vamos caminando por etapas, queridos amigos, quiere decir que nosotros tenemos que ir descubriendo en el día a día cómo Dios se va manifestando y cómo Dios se va mostrando para que nosotros podamos llegar a nuestro objetivo. Es decir, para que nosotros podamos llegar a nuestra verdadera resurrección. ¿Por qué me acusan a mí? Dice Moisés. Si yo simplemente estoy guiando al pueblo hacia el camino de la fuente de agua viva. Y bueno, después, queridos amigos, el Señor le escucha a Moisés porque él se va y le dice, Señor, va a Etiopía. Todos me están acusando aquí. Dicen que soy yo el culpable porque le saqué. Entonces por eso el Señor le dice, bueno, entonces, pasa delante del pueblo y vete acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Queridos amigos, ¿por qué le pide esto? Porque el testimonio es importante. Peñandella ya poajina lleva a peñandeña mea, a peñandella ea lleva al pueblo. Muchas veces el profeta, como Moisés, tiene que anunciar lo positivo y muchas veces tiene que denunciar también lo negativo, queridos amigos. El profeta tiene que hacer eso. Dios lo pone para eso, ¿verdad? Ñandela problema. Ñandela ya acusaba ahí, ya acusa. Mávela ya acusa. Y a Moisés que no tiene nada que ver. En realidad lo que tendríamos que hacer es, queridos amigos, acusarnos a nosotros mismos que no tenemos la suficiente confianza en Dios
para confiar plenamente en el que nos está anunciando y nos está diciendo cómo tenemos que hacer nuestro camino. Y se bañan de la yapona. Y eso, queridos amigos, es el verdadero pecado. Porque nañajenduce beñan de yara y añandé a través de los profetas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando sobre este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, en este domingo 8 de marzo. Tercer mes ya, queridos amigos, también de nuestro año 2026. Estamos hoy con esta segunda lectura que nos ofrece la Iglesia de una manera muy pedagógica, la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Capítulo 5, del 1 al 2, del 5 al 8. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Queridos amigos, qué espectacular. Peñan de Yara Omanoñan de Eva lleva, a pesar de que todavía nosotros éramos pecadores. Aquí está haciendo una reflexión teológica profundísima y muy interesante San Pablo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es difícil, dice, encontrar a alguien que entregue su vida, que muera por alguien. Es muy difícil. San Pablo. Pero también, si hay alguien que entrega su vida con generosidad, incluso hasta la muerte por alguien, normalmente es por alguien que es justo, es decir, vale la pena verdaderamente luchar por esa persona, porque esa es una persona justa. O pariré a las reflexiones, pero sin embargo, Jesús, Él fue tan generoso con nosotros, que murió por nosotros, aunque nosotros seamos pecadores, aún siendo nosotros todavía injustos. ¿Entienden? Pecadores.
a pesar de que hemos tomado un camino equivocado y totalmente diferente a la propuesta que el Señor nos propone y nos regala, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús entregó su vida por nosotros. Queridos amigos, el primer elemento entonces aquí que se nos da es que la justificación, es decir, la salvación, nos llega a nosotros por la fe, es decir, Yahweh Rubia lleva peñande yaramba ella palañandera jueterei. Y entonces cuando nosotros llegamos a este adherirnos, a este creer, a este ponernos en manos de Dios, ciertamente que estamos en un buen camino para que exista el cambio, la transfiguración, para que podamos hacer, queridos amigos, vida nueva y podamos comprometernos entonces a tener cielo nuevo y tierra nueva. Pero queridos amigos, no solamente entender que la justificación, es decir, el cambio, esa transfiguración, ese reino de Dios se va a hacer realidad en medio de nosotros porque ñande Yahweh ya lleva hayayetu ubeñande yarare, sino que también, queridos amigos, porque la esperanza nuestra, el camino nuestro siempre se pone en la gloria de Dios. Es decir, lo que San Ireneo de León decía siempre, yo siempre repito porque esta frase es una síntesis maravillosa de nuestro camino de salvación. La gloria de Dios es el hombre viviente. Upea por eso mi baiteñan de porque upea y peñan de yarana veina. La gloria de Dios quiere decir que Dios haya podido cumplir con su objetivo. Ese es el objetivo. Pea la mañana por anduar. Peñan de yara e ina. ¿Cuál es mi objetivo al crear al hombre? Yo tengo como objetivo que el hombre sea un hombre infeliz. Yo tengo como objetivo que el hombre viva en la pobreza. Yo tengo objetivo que los niños de la calle existan, que los indígenas estén por las calles, que mucha gente sin tierra, mucha gente sin educación, etcétera, etcétera. Entonces, upeaina la ñandeña por andona. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es? ¿En qué consiste la gloria de Dios? Y la gloria de Dios, nos decía San Ireneo de León, es el hombre viviente, esa es su respuesta, el hombre realizado, el hombre resucitado, el hombre planificado, el hombre que hace un camino de felicidad. Upeame. Pero cuando yo digo el hombre, estoy hablando de la humanidad. La palabra hombre viene de humus, humanidad, y por eso necesitamos humildad. ¿Pero para qué? Y para llegar a lo esencial y lo fundamental de lo que Dios tiene grabado en el corazón de cada uno de nosotros. Yandigo ya de coina me ten chip, peñandereco bebe. Hamba eoyure yandepe chip. ¿Hacia dónde apunta, queridos amigos? A buscar la honestidad, el amor, la solidaridad, la generosidad, la realización, la planificación. Upeango la caena. Upea la ñande yara o yapoa escuela y software. Upea la ñande software, peñande yawere coina como humanidad. Buscar la realización y la planificación nuestra. Bueno, y por eso, queridos amigos, el segundo elemento de esta carta, de lo que Pablo le está escribiendo a los romanos, es justamente hablándoles de la esperanza. Tengo esperanza, Dios confía, tiene esperanza, porque esperanza viene de esperar. Está esperando, pero ansiosamente, ¿verdad?, que ustedes verdaderamente hagan este camino de salvación, que ustedes verdaderamente hagan este camino de felicidad. Entonces, de San Pablo, por eso es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Óñeme en baite ñande yara ñandera ju formal, upeaja el es decir, esta es la esperanza haciendo este camino de salvación. Y por lo tanto, volviendo a recordar que aún, a pesar de que aún éramos débiles y que éramos pecadores, sin embargo, Él en su generosidad y en su amor
fue capaz de entregarse totalmente y de darse totalmente por nosotros. Oma no ñandereje jaepe alleva pe kurusure, upebela otecupaitepe juwe lleva, para lavar nuestros pecados, para limpiarnos a nosotros de toda maldad, de toda hipocresía, y sobre todo para que tengamos una conciencia pura, una conciencia clara y un deseo de ayudarnos como hermanos, juntos como hermanos. Juntos vamos caminando al encuentro del Señor. Y por hoy ve música pea lleva juntos como hermanos, miembros de una comunidad que vamos caminando al encuentro del Señor. Aupea inalañan de resurrección, upea lañan de felicidad, aupea jaere ñan de yara la omano, oñeme en baite ñan de reje jaepe y gato la ya ye sapea mía lleva, ña mañana ya ema mina lañan de yara o ya poe, alleva goñan de juañetete. Y eso nos tiene que tocar el corazón, ya tenemos pinimbana, lleva, o mongusu paiteana, y paiteana y bahía, bueno, ya construí el reino de Dios. Volvemos enseguida con Baña de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este tercer domingo de Cuaresma y hoy la palabra del Señor con este evangelio de San Juan, capítulo 4 del 5 al 42. El texto conocido como la Samaritana. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la tierra de Jacob, que había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, «¿Cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús les respondió, «El que bebe de esta agua tendrá sed nuevamente, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed.
El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella o por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come, maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús le respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Y ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así, el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Estamos con este evangelio, queridos amigos, de este tercer domingo de Cuaresma. Es conocida esta narración como el encuentro de Jesús con la samaritana, el capítulo 4 de San Juan. Hay muchísimos elementos muy interesantes y dentro de lo que nosotros estamos reflexionando en este tiempo de Cuaresma, queridos amigos, es el hecho de ir hacia la fuente, a buscar el agua. Nosotros entendemos que es entonces el pueblo sediento, que está buscando, está necesitando del agua, el agua viva en este caso, ¿verdad? Y es aquí donde se encuentra la samaritana, nos representa a nosotros, representa al pueblo, que venimos sedientos a buscar de esta agua viva. Y aquí, queridos amigos, en este diálogo de Jesús con el pueblo, de Jesús con la samaritana, es que encontramos casi como un tiro y afloje, ¿verdad? Porque la samaritana enseguida, cuando le dice Jesús, yo te voy a dar el agua viva, le dice al pueblo. Primero Jesús le pide el agua. Vaya agua de pueblo, la está llena. ¿Qué clase de vida espiritual, qué clase de compromiso vos estás teniendo? Y sin embargo, como que reacciona. ¿Y quién eres vos? ¿Verdad? ¿Quién sos vos para que yo te pueda dar estas cosas? Etcétera, etcétera. Entonces Jesús, pero de una manera muy diplomática, le dice, bueno, en realidad soy yo el que te tendría que dar el agua y el agua viva. Porque lo que llevas de aquí simplemente es agua, entre comillas, vamos a decir así, que te volverá a dar sed, ¿verdad? Es un poco contradictorio.
en el sentido de que llegan a continuamente nos está hablando, queridos amigos, de las cosas del mundo, las cosas superficiales que nunca entonces nos quitan la sed. Siempre estamos sedientos. Y por eso Jesús le responde, y que incluso va a salir desde adentro. Vos no vas a necesitar tener que venir continuamente, ir detrás de otros dioses, porque después también utiliza esa imagen como una segunda, ¿verdad? Entonces la mujer enseguida reacciona, evidentemente, dame de esa agua. Y bueno, y comienza y cambia ahora de escenario. ¿Por qué? Porque le habla del esposo. Y aquí le dice, bueno, en realidad dice, vos le tenés ya a 5 maridos y ninguno de ellos es tu marido. Queridos amigos, esto no se refiere tanto a un sentido sentimental, sino que se refiere justamente a que nosotros vamos detrás de otros dioses. Los Baal, justamente en hebreo Baal, Baalí, ella a su esposo le llaman Baalí, le llaman, ¿verdad? En hebreo se dice Baalí, Shemena, Baalí. Y entonces el Baal, los Baales, los dioses, mi Señor. Entonces aquí se está refiriendo Jesús directamente, ustedes están detrás de otras cosas y no la pende de Dios. Plata, placer, poder, fútbol, partido, vole, cualquier cosa. Pero ven a beber la misa, ven a venir a confesar, ya por cualquier otra cosa. Esos son los dioses de ustedes, ¿entienden? Y entonces continuamente tienen que ir detrás de esa agua, pero que nunca les calma la sed. Entonces aquí la mujer reacciona, ¿verdad? Veo que eres un profeta. Y ahí Jesús le responde directamente y enseguida. Entonces la profecía, es decir, lo que yo te traigo aquí es porque el Señor me ha enviado a decirte la verdad. Y ahí es donde Jesús se va a identificar. Jesús se va a identificar como el Mesías. Y ante esta relación del diálogo entre Jesús y la samaritana, entra también otro elemento muy interesante. ¿Dónde es verdaderamente el lugar donde nosotros le vamos a dar culto a Dios? Porque entra entonces enseguida esta discusión religiosa. Los samaritanos y los judíos recuerden que no se llevaban bien, ellos no estaban bien, ¿pero por qué? Y porque justamente ellos estaban en una tensión de lo que había sucedido históricamente con los samaritanos que habían sido invadidos, entonces ya no eran los puros dentro de la nación. Y también la problemática con los judíos, cuando ellos van también en el exilio a Babilonia, etcétera, etcétera. Entonces siempre son problemas más bien históricos, pero por eso no se llevaban entre sí el samaritano y el judío. Pero aquí, queridos amigos, Jesús, que procura demostrar y decir, ¿saben qué? Esas son cosas superficiales para nosotros. Lo esencial y lo fundamental es que ni aquí en Garitzín, el templo de los samaritanos, ni allá en Jerusalén, van a ser los lugares en donde le vamos a encontrar a Dios, sino que a Dios lo vamos a tener siempre en espíritu y en verdad. Esto es muy importante. Es decir, la aletheia, que es la verdad, que significa para nosotros aquí nada más y nada menos, queridos amigos, el seguir a Jesucristo, el entender que el camino de fe nosotros lo vamos a hacer no solamente porque vamos a un lugar específico, geográfico, tal lugar, tal movimiento, sino que todo esto son instrumentos. Todo esto son elementos esenciales y fundamentales para que cada uno de nosotros pueda dar pasos importantes en su propia vida. ¿Entienden, queridos amigos? Es decir, nosotros vamos detrás de lo que Dios nos está ofreciendo. Bueno, esto es lo que el Señor me ofrece. Esto es lo que el Señor me regala. Y después termina, queridos amigos, después de que esta mujer haya entendido, después de que Jesús se haya presentado y le dice,
soy yo el que habla contigo, veo que eres un profeta, veo que eres un Mesías, es decir, va pasando de lo que es simplemente humano, de lo que es judío, a lo que es un profeta, es decir, el que me revela la verdad. Y luego también estamos pasando y estamos llegando nada más y nada menos que a lo esencial y lo fundamental de lo que ellos estaban esperando, que es el mesianismo, el Mesías, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, aquí nosotros después vemos que esta mujer dice que deja el cántaro. Es muy interesante esta forma también de explicar aquí la narración, porque dejar el cántaro quiere decir todo aquel recipiente que yo tenía, que es mi propia vida, para juntar el agua que yo necesitaba para quitarme la sed, ahora sin embargo dejo todo. Amon Bopá ya no me sirve. ¿Por qué? Y porque he recibido una nueva noticia, aquella que ya no necesitaré nunca más desde ahora, lleva, porque ya tengo el agua viva. Y desde ese momento, queridos amigos, esta mujer se vuelve misionera. Ojo enseguida, he conocido, le he visto, vamos a verlo, venga. Y así, queridos amigos, vienen después las consecuencias, ¿verdad? Es todo el pueblo. Como cuando somos misioneros y cuando nos encontramos con el Señor y salimos a expandir esa verdad de Jesucristo, después también hacemos llegar a nuestra sociedad. Y es allí donde existe el verdadero cambio. Así que ya llevaré ahí, ya lleva para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestra nación. Volvemos enseguida con Yandillarañe e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. Tipologías. José, David y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero. Senador Loncasilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración. 100.000 guaraníes. Alias 0986 404 603. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor. Tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos. Y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión?
En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma y aquí se nos presenta, así como nosotros conocemos siempre, el texto de el encuentro de Jesús con la samaritana. Y ahora tenemos en este bloque que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde, este segmento en que tomamos algunas de las palabras claves de todo lo que escuchamos y de lo que significa para nosotros este tercer domingo de Cuaresma. Y la palabra clave, queridos amigos, es agua viva, agua viva. Página lleva. Es la samaritana que viene a buscar agua, pero que siempre
seguirá teniendo sed, le dice Jesús. Llame etande peundeiko temea lleva japeandere uno, nunca más tendrás sed. Y así sucesivamente. Entonces el agua viva, y tenemos algunas de estas enseñanzas muy importantes. La conversación de Jesús justamente con la samaritana que hemos escuchado hoy es un pasaje muy rico en esta enseñanza de lo que es el agua viva, ¿verdad? En primer lugar se nos presenta luego aquí cuando Jesús dice, yo te daré el agua viva. Quiere decir que una primera enseñanza profunda para nosotros es Jesús mismo como agua viva. Es decir, ese pueblo que viene continuamente, el pueblo somos nosotros al final de cuentas, o la samaritana nos representa a nosotros. Y ande ella yujina lleva ya escape continuamente, hayahuerajata una y otra vez, pero después peñane cambushime gatube lleva porque ya hay humandana, etc. Y necesitamos continuamente reabastecernos de esa agua que no es entonces el agua que permanece, el agua que perdura. Ahora nosotros estamos mirando. Esta terminología es demasiado interesante porque es el Main, Jaim, ¿verdad? El Main quiere decir el agua viva lleva. Entonces, aveña de ella es un Jesús que se presenta como el agua viva, es un Jesús que le dice luego y directamente nos dice también a nosotros, si tú conocieras el don de Dios, la rey cuasa anon de pueblo, ñandeña y mea avejina la rey cuasa ano. ¿Cuál es este don de Dios? El don de Dios quiere decir para nosotros ese regalo, esa fuerza, esa gracia. Peñan de yara o me ñandeja, peñan de yara o ñeme de verdad, es Dios el que se nos entrega y es Dios mismo el que se entrega al pueblo, se entrega a cada uno de nosotros, ¿verdad? Si tú conocieras, pero hey, ponañande, dere y cuana, siempre nos va lanzando hacia una decisión personal en la libertad de los hijos de Dios. ¿Quién es el que te dice? Si tú conocieras quién es el que te dice. Entonces, esto también nos llama a una responsabilidad. Porque ¿quién es el que te dice que te va a dar el agua viva? ¿Verdad? Nada más político o lo que sea. A mí de el agua viva. La agua viva y no lleva. Entonces, quiere decir, es esa seguridad y es esa felicidad. El agua viva está queriendo decir la misma presencia de Dios. Yo soy, ¿verdad?, el que está hablando contigo. En esta lectura nosotros incluso fuimos descubriendo, ¿verdad? Primero, un encuentro de Jesús con la samaritana, pero es un diálogo más bien entre judío y samaritano. Medio como que lento y ¿verdad? Sí, siempre aquí se dijo, nosotros los samaritanos, que aquí en Garitzín es el lugar del culto de Dios. Agua viva, Jesús por otra parte, judío, entonces dice, lleva la que va a ser en Jerusalén, bueno, etcétera, etcétera. Pero después aquí, cuando Jesús dice que el agua viva que yo te voy a dar es la que sale del interior. Y te digo bien, mujeres, ni ave ni amo, en ninguno de estos lugares va a ser necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se encuentra en todo lugar en la medida en que ñandé nosotros somos entonces el verdadero templo de Dios que le estamos llevando a Dios en nuestra vida. Ni aquí ni allá, sino que en el interior del hombre, en nuestra vida. A Dios lo encontramos en todo lugar. A Dios lo vamos a encontrar principalmente en nuestra conciencia. Entonces aquí hasta puede haber, queridos amigos, algunas veces algunas dificultades porque mi mente no entiende poner con ambas. Entonces quiere decir que ya no tenemos que ir al templo, o sea, lleguemos al otro extremo. Queridos amigos, aquí justamente Jesús cuando dice recibir el agua viva, ¿dónde lo vamos a recibir? Y lo vamos a recibir cuando acudamos y cuando nos aferremos a la persona de Jesús. Es decir, cuando nosotros verdaderamente creemos que el accionar de Dios se realiza en este aferrarnos a Dios.
Jamón ñande upea yeyuta. Apea coñanteco, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, y por lo tanto nosotros somos limitados. Nosotros necesitamos hacer un camino. Nosotros necesitamos hacer un proceso en nuestra propia vida para que podamos entender cuáles son estos valores y estos principios del agua viva. Cuáles son estos valores que el Señor nos regala para que nuestra vida se vaya configurando al agua viva, es decir, a la misma persona de Jesús. Es importante. Esto es un primer elemento, queridos amigos. Entonces es Jesús que se presenta aquí mismo como el agua viva que satisface la sed espiritual del ser humano. Esta es la enseñanza más importante que nosotros encontramos. Eso lo dice muy bien en ese versículo 14 que hoy hemos escuchado justamente en el Evangelio. Ese que abastece. Y la sed espiritual. Estamos sedientos de Dios. Porque si no, estamos simplemente llevando agüita de nuestro cántaro, pero pea enseguida opañe. Hayayú llegan. La yahuerecono veñan de Yara entonces es la verdadera vida eterna, la vida que no muere, valores y principios que no caducan, queridos amigos. Por otra parte, Jesús es el único también que puede satisfacer, ¿verdad?, nuestra sed espiritual. Por lo tanto, Él es el agua viva que nos da esa vida eterna. Nosotros habíamos escuchado también en la primera partecita, el Éxodo, cómo Moisés va y golpea la roca y sale el agua. Y en el Nuevo Testamento Jesús ahora nos presenta, pero ofreciendo esta agua viva, esta agua que es el mismo, ¿verdad? En cuanto que allá el pueblo, en lugar de buscar el agua viva, primera lectura añadiendo algo de este día, va el oigo es lo mismo que hace la samaritana. Se dan cuenta que comienza como que a refutarle a Jesús. Es decir, como que nos falta esa confianza plena en Dios. Como diciendo, ¿de dónde esa vida eterna que yo necesito? ¿Entiendes? Entonces casi como que le estamos cuestionando por falta de confianza al Señor. Ahora, queridos amigos, dentro de esta palabra agua viva, nosotros sabemos que la sed espiritual es una sed siempre del ser humano. Esto quiere decir que siempre lo trascendental. Nuestra vida, queridos amigos, como dice la palabra de Dios, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, es decir, siendo polvo, volvemos al polvo, al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Pequeña de la oración, ¿verdad, queridos amigos? Que nosotros presentamos a través del prefacio y que lo hacemos oración en nuestra propia vida. Entonces, para que nos demos cuenta que la sed espiritual, lo que la humanidad, lo que nosotros estamos buscando, es característica del hombre, característica de la criatura. ¿Pero por qué? Y porque somos seres, queridos amigos, limitados. Entonces, Jesús le dice aquí justamente a la samaritana, en este capítulo también, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Porque esta es la limitación. El mundo no nos dará, queridos amigos, la plenitud de vida. Lo que Dios ha puesto en el mundo no es tampoco una cosa para rechazar o una cosa negativa. Algunas veces algunos han insistido mucho, sobre todo también en el Evangelio de San Juan, pero hay que entender bien su teología cuando habla del cosmos, porque él le da varias terminologías o varias significancias a esa terminología, que también puede decir como pecado, pero pecado en el sentido de que nosotros no entendemos que estos son instrumentos simplemente que tenemos a disposición que nos tienen que ayudar a encontrar la verdadera vida trascendente, la vida de Dios. Y alguna vez ella pues está simplemente en el cosmos. Y entonces, en esa situación, Juan utiliza esa palabra como si fuese el pecado, ¿verdad?
porque la palabra pecado es un concepto moral. Y el concepto moral quiere decir que de rey cuaponaina, pero ibas a ver lo mismo reyapo, rey cuaponaina la misma hija, a lo mismo llegue reyapo. Entonces, el cosmos en ese sentido, cuando se vuelve pecado o se vuelve tentación para nosotros, es cuando nosotros miramos, entendemos, sabemos que esta no es el agua viva que me va a dar la vida eterna. Pero lo mismo, queridos amigos, preferimos Yayula de cántaro ira lleva cada momento yayuja yaja opeye yaycoina. Nunca estamos saciados. Nunca, queridos amigos, dejamos de tener sed, sedientos de lo trascendente. Y por eso, queridos amigos, aquí se nos presenta muy claramente en este diálogo con la samaritana el agua viva. Y Cristo es el agua viva. Entonces el ser humano tiene una sed espiritual que no puede ser satisfecha con cosas materiales. Las cosas materiales no nos satisfacerán, satisfechos, no nos volveremos satisfechos con las cosas materiales. Solo el Señor puede satisfacer nuestra sed espiritual, nuestra sed profunda, queridos amigos. Y luego tenemos que entender aquí que algo esencial y fundamental cuando hablamos del agua viva. A través del agua viva es toda la humanidad llamada a vivir, a seguir, a comprometerse con el plan de salvación. Vea la agua viva. Es decir, aquí hay una inclusión de los gentiles en el plan de salvación. Inclusión entonces que nosotros, queridos amigos, tenemos y hacemos aquí. Es la inclusión verdadera que nosotros, queridos amigos, aquí estamos proyectándonos y haciéndolo. Entonces, la samaritana es ciertamente que es una pagana, es una gentil, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en este diálogo que nosotros decíamos, de un diálogo simplemente humano, el judío con el samaritano, comenzaba por ahí, con una discusión con respecto al templo, Garitzín y Jerusalén, después va pasando a un aspecto más profundo que es el del profeta. El del profeta que le está diciendo y le está mostrando el camino, porque anuncia y denuncia. No hace falta ni aquí ni allá, no va a ser necesidad, no hace falta. Cuando uno tiene la vida de Dios. Peñan de Yahweh, coroina, peñan de Puipea lleva, Nañecotemo, hay las cosas externas, las cosas rituales. Estos elementos nos sirven a nosotros para que nosotros, eso sí, podamos llegar a lo esencial que será nuestra vida espiritual. Y de aquí, entonces, es donde podemos entender cuando Jesús le dice aquí y Él se revela como el agua viva. Llegará la hora, ¿verdad? Y está viniendo, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros le vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Significa, queridos amigos, que ñande yajaina peñan de yara porque ñantende hayeikua, que eso es lo que nos da plenitud de vida. Así es que pidamos al Señor esta misma gracia también para nosotros. Esta conversación de Jesús con la samaritana nos enseña que Jesús es el agua viva. Es Jesús el que satisface nuestra sed. Esa sed de la humanidad, esa sed de la trascendencia. Y nos hace pensar y nos hace dar cuenta también, queridos amigos, que todas las cosas materiales y las cosas externas, y entonces nos hace entender que el cosmos, como dirá San Juan después, simplemente son elementos e instrumentos, no negativos. Atención, no tenemos que también despreciar las cosas del mundo, al contrario. Tenemos que amar las cosas del mundo, pero sin apegarnos a las cosas del mundo. Porque las cosas que Dios puso aquí a nuestro alrededor es para que nosotros construyamos el reino de Dios, es decir, para que nosotros seamos felices, para que nosotros podamos hacer que nuestra sociedad viva la justicia, viva el amor, viva el respeto, el cariño,
y que nadie tenga necesidad de nada. Y todos seamos felices, queridos amigos. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.